Hola, ¿cómo están? Quiero comentarles que este es uno de varios videos que quiero hacer para platicar con ustedes sobre la historia y cultura del Valle de Juárez. Pero en este primer video me voy a concentrar en San Isidro, que es al que yo pertenezco y me honro en decirles que tuve la oportunidad de representarlo en el año 1986 al 1989. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un poquito de la historia que he logrado recabar a través de estos 2 años, pues para mí es muy importante conservar un poquito de nuestra historia y nuestra cultura y que nuestra juventud, nuestros descendientes, conozcan un poquito de ella también. Para poder entender un poquito la historia de los ejidos, pero y de los ejidos no nada más de San Isidro, es para mí muy importante retroceder un poquito en el tiempo. Pues a finales del siglo XIX, para ser exactos, en el año 1870, un par de empresarios alemanes de nombre Emilio Kettelsen y Benjamín de Gatow establecieron una casa comercial en el estado de Chihuahua, una de las más importantes en el estado, que abastecía con la demanda de los agricultores mineros y mineros de la región. Y a pesar de que tenían una gran abundancia en su comercio, también lucraron con la venta ilegal de armas que compraban en Estados Unidos. En Ciudad Juárez se establecieron en el año 1885 y proveyó a los paseños y juarenses con los artículos de primera necesidad. Y a pesar de que la constitución mexicana, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos prohibía la venta de propiedades a ciudadanos extranjeros, lograron conseguir un permiso en la Secretaría de Estado y Desarrollo de Fomento, Colonización e Industria para poder adquirir propiedades en la ciudad fronteriza. Y a pesar de su actividad comercial, de su próspera actividad comercial, compraron y acumularon propiedades en distintos municipios del estado. Para el año 1897 empezaron con la compra hacia el oriente de la ciudad. De esta manera, dos terrenos en Zaragoza, el rancho San Agustín, un predio rústico denominado Las Arenas y una parcela en Tres Jacales. Así es como pienso yo que nació la hacienda de San Agustín, pues nuestros antepasados comentaban que desde Zaragoza hasta Tres Jacales era la hacienda San Agustín y le pusieron la nomenclatura de Getao y Kettelsen. Esta hacienda de San Agustín era administrada por don Manuel Provencio, que vivía en la ciudad de Chihuahua. El mayordomo de campo era un señor de nombre Avelino Velarde y la autoridad civil de la hacienda era un señor Darío Luján. Pienso yo que estos señores tienen descendientes ahí en San Agustín, que hay familia con ese apellido. Y para mí, pues es importante que platiquemos un poco de ello y me he tomado la facultad de platicar con comisarios ejidales, el señor Victorio Latorre principalmente, y algunas otras personas que también estuvieron al frente del ejido y que conocieron un poquito de sus antepasados. Así es como empezamos este video. Se me pasaba comentarles que estamos en la víspera de la celebración del 101º aniversario de la fundación del ejido y quiero aprovechar la ocasión para hacer una formal invitación a toda la sociedad y comunidad en general para que nos honren con su presencia y nos acompañen. Y a su vez para agradecer al grupo de personas que están colaborando en coordinación con la representación ejidal, la cual es presidida por el señor Rubén Rentería Maldonado, Rosario Jiménez y Román de la Torre Quesada, que tendrá verificativo el 29 de abril del 2023 y esperamos contar con su presencia, nos daría mucho gusto. Bueno, ahora sí empecemos. Gracias. Estamos aquí hoy, 13 de mayo de 2018, con el señor presidente de Ejidal de San Isidro, Distrito Bravo, señor Victorio de la Torre. Vinimos aquí a hacerle una pequeña entrevista para ver si se acuerda de lo que escuchó de niño, de sus padres, de sus abuelos, con relación a la formación del ejido, de cómo se sembraba antes, cómo se empezó a desarrollar
eh, en las distintas formas de desarrollo, valga la redundancia. Señor Victorio Latorre, ¿nos pudiera usted informar qué es lo que recuerda usted de su padre, de sus abuelos, de lo que platicaban anteriormente, cómo se formó el ejido? Pues bien, atendiendo esta petición, con gusto les doy un relato del conocimiento que yo tengo desde la creación del ejido. Este relato lo puedo hacer mención por el conocimiento que mi padre tenía de la fundación del ejido, porque él fue, junto con mi abuelo, don Román de la Torre, de los primeros moradores aquí en la comunidad ejidal, que antes era una parte de la hacienda de San Agustín. Les empezaré por mencionarle los antecedentes del por qué se vino desarrollando, se vino poblando la región aquí del Valle de Juárez y particularmente aquí en San Isidro. Cuando estalló la revolución de 1910, los años subsecuentes fueron de una emigración muy constante de todos los campesinos y labriegos de la República Mexicana. Esto con el propósito de buscar mejores alternativas y para evitar problemas en sus lugares de origen. A raíz de esto, en los años 1913 y 1920 llegaron aquí a la región varias familias del interior de la República. Se instalaron en las márgenes sur, en la margen sur del entonces Río Bravo, que hoy se conoce como Río Grande. Estas familias, todas de situación precaria, empezaron a abrir terrenos para cultivar los alimentos básicos, como era el maíz, el frijol y el trigo. La apertura de estas tierras fue muy laboriosa, ya que la zona estaba cubierta en forma total por arboleda de gran magnitud, como era el pino, álamo, tornillo y mezquite. Al inicio de esta comunidad ejidal se le conoció como las bombas, y la razón por la que así se le conocía era porque en una temporada hubo prolongada sequía y los campesinos se vieron en la necesidad de agenciarse medios para tener agua para riego de sus cultivos, y en base a eso instalaron bombas que ellos mismos fabricaron en las márgenes del río, en una parte que llegaba hasta el campo, en lo que es hoy el campo de béisbol. Instalaron esas bombas para regadío de pequeñas porciones de tierra por entonces cultivadas. Al decir de la historia, de lo que tengo conocimiento, para el año 1922 se formó un comité particular ejecutivo. Esto después de conocer el triunfo de la Revolución Mexicana en 1920, y en base a eso crearon el comité para solicitar formalmente tierras para dar legitimidad a la posesión de la que ya tenían. El grupo de solicitantes encabezados por sus directivos tuvieron grandes dificultades, ya que las tierras solicitadas pertenecían a la hacienda de San Agustín, que esta era propiedad de una familia de extranjeros, una familia muy acaudalada de apellido Kettelson y de Guetau, quienes por su poder económico tenían hasta guardias que se les llamaban guardias blancas
para proteger sus terrenos, por lo cual estas personas se dedicaban a perseguir a quienes andaban gestionando la dotación de la tierra. Al fin de muchos años de penuria, en 1928, en marzo, para ser precisos, se consiguió la primera dotación del ejido, que fue por 1.200 hectáreas, 1.250 hectáreas. Estudiado, Sí. estudiado, pues entonces, por eso eran las pocas personas que se les alcanzó todas esas cosas. Sí. Los que hicieron, los que lucharon para que hicieran, que Gracias a esas formara el gentes está ejido. uno ahí, ¿verdad? Sí, mi mamá nos platicaba de las gentes, los que manejaban la hacienda, los conocía a todos, me decía don Julano y don Sultano, y hacían esto y hacían esto otro, hablaba de un señor don Darío Luján, que era el capataz de la hacienda, y se andaba en un caballo colorado, grandote, y se paseaba, y ese era el capataz de la hacienda, don Darío Luján y don, pues ya no me acuerdo quién es más, ella ver, me mencionaba todas esas personas. Había un Velarde también, que eran los encargados. Velarde. Sí. Sí, pues por cierto que los Velarde fueron los que se quedaron con lo que era el casco de la hacienda, la finca. Quién sabe, no, a ti no te tocó, Richie. ¿Qué nos pudiera usted platicar de las primeras familias que llegaron aquí a San Isidro? Cuando de lo que usted recuerda, ¿cuántas familias había y quiénes eran? Pues yo simplemente no me acuerdo yo personalmente, porque según esto a mí me platicaba mi madre, cuando porque ella fue nativa de aquí de San Isidro. Sí. Ella era del 1921. Entonces ella dice que cuando le platicaba a su papá que cuando ella nació, ya el ejido ya estaba empezando a funcionar. A funcionar. Porque ya mi abuelo, que fue mi abuelo Octaviano Relí Vázquez, ya tenía, ya era dueño de su parcela. Porque él tomó esa parcela y le dieron también a uno de mis tíos, a mi tío Manuel Relí Vázquez, era hijo de mi abuelito de su primer matrimonio. Sí. A él sí le dieron parcela porque él ya tenía la mayoría de edad, según así me platicó mi tío David. Y a mi tío David no le tocó parcela, porque él no tenía la mayoría de edad todavía. Muy bien. Entonces, pues sacando a conclusión, tal vez más o menos se llegara a tomar un dato de cuándo fue más o menos formado el ejido, porque mi tío, para no haber alcanzado la mayoría en ese momento, mi tío era del 1904 y no alcanzó, le faltaba, pues no sé si dijo que 1 o 2 años para haber tenido él su parcela directamente. Entonces cuando ya él tuvo esa parcela fue porque mi tío Manuel se la dejó. Muy bien. Y mi tío se fue para Estados Unidos. Sí. Y allá falleció. Sí. Y, pues yo le podría dar unos datos muy cortos porque pues yo soy de ayer, como quien dice. Sí. Tomando en cuenta la fecha cuando se fundó el ejido. Sí. Pues uno platica cuando lo que los viejos de aquel entonces le platicaron. Correcto. Porque yo sí me acuerdo de cuando la mayor parte de la gente que fueron los fundadores del ejido e hijos de ellos vivieron todos en los ranchos. Todos estuvieron viviendo en sus ranchitos. Porque me acuerdo de algunas casitas, algunos jacales, que casi la mayor parte eran jacales los que había. Yo me acuerdo muy bien de un jacalote que tenían la familia
don Ladislao Reali Vázquez, el papá de Camerino Reali Vázquez. Me acuerdo también de unas casitas que tenía Ramón Ferrando, y luego en la labor que era de Marta, o más bien de Tolano, que dejaron a Tolano. Allá en una esquina también había una casa. Pues todas las casas estaban en los ranchos, Sí, en las parcelas. Entonces los que alcanzaron a ya venir a la escuela, pues venían de allá, todos venían de allá de las labores. Sí, Aquí en el pueblo, pues yo ya me acuerdo de que éramos pocos los que estábamos aquí en el pueblo, porque las casas del ejido, lo que comprende el ejido, no llegaba más de que hasta las primeras casas que están en la orilla de la carretera. Esa hilera de casas que marca la orilla de la carretera era la orilla del pueblo. sí, Ya de ahí para acá era llano abierto, todo, Sí. hasta rumbo a Loma Blanca, sí. todas esas partes. La casa en la que ahora es de Tola Velázquez, esa, Son casas muy viejas. sí, casi es de las primeras casas que había aquí en el Sí. ejido, ¿verdad? Esa. Y luego, por el otro lado enfrente estaba la de don Bernardo Toquinto. Ah, muy bien. Pero esa ya la tiraron. Sí. Y acá abajo también para donde vive Nayo de la Torre también había unas casas así muy antiguas, también se Pues acuerdan. ahí donde vivía don Miguel de la Torre, ahí que le decían el hoyo. Ándale. Allí eran unas casas viejas. Y luego, pues todo, yo cuando ya me acuerdo, ya todas esas casas ya existían, ¿verdad? Pero unas más viejas que otras. Sí, La casa de don Octaviano Herrera. Y la casa también que decían que era muy vieja y seguirá siendo porque está hasta en pie. Es la casa que hoy donde estuvo situada la funeraria Ah. de San Isidro, ahí enfrente del Salón Ejidal. sí, Esas casas, según me platicaba mi jefe, y mi mamá también, eran de don... Válgame, tenía el nombre ahorita. Muñoz. De don Trinidad. Oh. De don Trinidad Araujo. Ah, El dueño, el mero dueño de la parcela, que después fue de Reyes Muñoz. sí. Entonces esas casas dicen que son muy viejísimas. Ajá. Y donde está ahorita esta biblioteca pública, ahí había unas casas también viejas, viejísimas, Sí. que decían que allí había un molino para poner nixtamal. Sí. Pero ese ya me tocó ver las puras ruinas. Ajá. Quiere decir que ese yo creo que fue como, o seguía como todavía en el tiempo de la hacienda. Sí. Sí, pues era parte de la hacienda. ¿Eh? Alguien comentó hace poco que también aquí en San Isidro había un molino, Sí. que era de la hacienda Y a mí precisamente. me platicaba este señor Domingo Muñoz, que en paz descanse, que la hacienda de San Agustín llegaba hasta una loma que está antes de entrar a Zaragoza, donde vive don Andrés Mendoza, que le decían la loma del Devisadero, Ah, que por ahí llegaba la línea de la hacienda de San Agustín. sí, Así me la platicó él. sí, Que inclusive cuando se empezó a hacer hincapié para formar el ejido, las juntas se llevaban a cabo a puerta cerrada y en la noche. Si posible fuera lo más oscuro que pudiera, hasta una veladora, porque había mucha gente que los espiaba para cuando mandaban el emisario a llevar la carta, pues esa gente a veces espiaba al que llevaba las cartas porque salían de noche aquí por el llano a caballo, ahí a hacer las gestiones para formar el ejido. Hubo muchos contratiempos, según lo Sí. platicaba él, sí, pero pues a tesón y tesón hasta que Sí. lograron formar el ejido de San Sí. Isidro. No, nomás lo que dejo, no sé, nomás lo único que sé y sé
que la federación Sí, defendía la hacienda sí. y no podían nadie platicar así, nada, vamos a ir a una comisión a Chihuahua a Ajá. arreglar eso, Sí. porque el que encabezaba amanecía muerto o colgado Sí, en aquellos años, pero por la hacienda, por la por hacienda, la sí. federación, Sí. Fíjate que... por la federación. Es- Platicaba mi madre, que era el papá de ella, don Eladio Collazo, y gente así, a escondidas iban Ajá. a caballo, Sí. en mulas y en caballos hasta Chihuahua. A realizar trámites. Sí, a realizar trámites, que duraban 3 meses para ir y venir. Como les comenté, este es el primero de varios videos que voy a hacer y para mí es un placer y un gusto poderlo compartir con ustedes. Espero que les esté gustando y nos vemos en la próxima. Gracias.